Saludos a todos, bienvenidos a la sesión síncrona, es la primera de este módulo 10, el cual se denomina Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Vamos a iniciar con la unidad 1, la cual corresponde a las transformaciones mundiales de la segunda mitad del siglo XIX. Ustedes pertenecen al grupo 31, pertenecen al bloque C. Su generación es la 19 y, como bien dije, estamos en el módulo 10. Soy la facilitadora Fanny del Carmen Ramos Solís y yo voy a estar acompañándolos durante estas 4 siguientes semanas que corresponden al módulo. Y bien, el objetivo de este módulo, o la razón por la cual es importante conocer los temas de este módulo, es porque para que podamos entender la realidad y poder prever situaciones futuras a nivel general, debemos de comprender nuestra sociedad, así como sus formas de organización, los modos de vida, para también conocer las repercusiones que se dan y poder solventar las distintas situaciones. Vamos a ver el orden del día. Primeramente vamos a dar lectura a los aprendizajes esperados. Es importante que ustedes los conozcan para saber desenvolverse en sus actividades integradoras, previendo o dirigiéndose hacia dichos aprendizajes. Veremos también las especificaciones del módulo, los lineamientos de extensiones de tiempo, las actividades a realizar, los temas relevantes o los temas principales que deben emplear en las actividades integradoras. Veremos el desarrollo de la actividad integradora 1, la actividad integradora 2 y finalmente un espacio para las dudas. Bueno, pues los aprendizajes esperados son primeramente que ustedes aprendan a identificar las características y las consecuencias sociotecnológicas del primer evento que vamos a ver en este módulo, que es la segunda revolución industrial. Luego también distinguirán las características entre lo que es el imperialismo, cuáles son las grandes potencias imperialistas, así como las colonias que pertenecen a cada potencia imperialista de los diferentes continentes. De igual forma van a reconocer tanto las causas como las consecuencias sociales, políticos, económicos y culturales del segundo evento que vamos a ver en este módulo, que es la Primera Guerra Mundial. En otro punto también deben de aprender a encontrar o a identificar las características del periodo de entreguerras, para identificar las manifestaciones culturales, sociales que se emergieron durante ese periodo. El periodo entre guerras es el periodo que existe una vez finalizada la Primera Guerra Mundial e inicia la Segunda Guerra. Durante ese periodo sucedieron diferentes eventos que vamos a analizar y a tratar de identificar. También van a comprender lo que es el desarrollo de la Gran Depresión. La Gran Depresión es la mayor crisis económica que se ha dado en Estados Unidos, la cual surge en ese periodo entre guerras que también que van a que una vez ya desarrollaron o que ya leyeron. También van a identificar cuáles fueron las consecuencias económicas para todo el mundo. Y finalmente van a identificar las características de los regímenes totalitarios que surgieron después de la Primera Guerra Mundial, como es el estalinismo, el fascismo y el nazismo, y los elementos que diferencian a cada uno de estos. El propósito de la unidad es que se identifiquen las grandes transformaciones mundiales en los ámbitos político, social, económico, cultural y tecnológico de la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de la segunda revolución industrial y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial.
Hola César, ¿podrías apagar tu micrófono? Ok, ya. Bueno, entonces ya una vez identificado o leído el propósito, veremos que en este módulo prácticamente es una cronología de los eventos que se han dado a partir de la segunda revolución industrial hasta la actualidad para poder comprender cuáles han sido las repercusiones, que ese es el punto primordial, las repercusiones de cada uno de los eventos que vamos a ver, iniciando, repito, con la segunda revolución industrial, después la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hasta incluyendo o siendo parte de los avances tecnológicos que se han dado para poder ver nuestra actualidad, qué tuvo que ver o en qué han influido todos esos avances y todos esos eventos en lo que ahora estamos viviendo de acuerdo al ámbito económico, ¿sí? Al ámbito geopolítico. Vamos a ver las especificaciones del módulo. Bueno, pues este módulo inició el día de ayer, 11 de enero, y finalizará el 7 de febrero del 2021. Como bien saben, el módulo está constituido por 4 semanas. Durante las 3 primeras semanas, ustedes desarrollan 2 actividades integradoras, cada una de ellas equivale al 7%. Durante las 3 semanas también van a realizar 2 diferentes cuestionarios y su participación en el foro aprendiendo. Tanto los cuestionarios como el foro aprendiendo generan una puntuación englobada al final del módulo, el cual entra en una casilla que se denomina actividad en plataforma. Equivale a un 5% el conjunto de todas esas actividades. En la semana 4 se elabora un proyecto integrador, ya nada más es uno, pero también deben de responder una autoevaluación y el foro de integración, que en la semana 4 es evaluable, distinto al foro aprendiendo que vemos en las 3 semanas primeras. En 2 semanas también verán lo que son las habilidades socioemocionales, la cual van a trabajar con su tutora. Estas habilidades también es importante, estos ejercicios respecto a este tema, es importante que los desarrollen porque equivale también a un 10% de su calificación al momento de la sumatoria de todos los aspectos que se evalúan. Veremos rápidamente los lineamientos de extensiones de tiempo. Si por alguna situación no lograron subir sus actividades el domingo que vence la entrega de cada semana. Recuerden, domingo a las 23:55 horas se cierran los espacios. Una vez cerrado el espacio, ya no pueden subir sus actividades. Por alguna situación, por alguna enfermedad, por algún problema, deben de comunicarse a más tardar el día miércoles de la semana siguiente. Si, por ejemplo, extensiones de semana 1, tienen hasta el día miércoles para solicitar su extensión. Pasando el día miércoles, ya no pueden otorgarse extensiones para semana 1. ¿Sí? Entonces, téngalo presente. Si por alguna situación, lunes, martes o miércoles, escríbanme para especificarme la razón por la cual no lograron subir su actividad y se valore si es apto para que se le otorgue una extensión. Lo mismo sucede en la semana 3, ¿sí? Una vez pasada la semana 1 y la semana 2, si en la semana 2 no lograron subir sus actividades, a más tardar el día miércoles de la semana 3, se deben de solicitar la extensión para subir actividades de semana 2. En la semana 3 ya no se pueden otorgar extensiones de semana 1, solamente de semana 2. Y en la semana 4 también solamente se otorgan extensiones para semana 3, ya no para semana 1 y 2, y la fecha límite es el miércoles de esa semana. En semana 5, pues ya finaliza el módulo, terminamos, se cierra la plataforma y en ese punto, es decir, con el proyecto integrador, ya no se pueden otorgar extensiones.
Es por eso importante, y se los voy a decir desde ahorita, que cuando ya estemos en la semana 4 en cuanto a su proyecto integrador, procuren enviarlo lo más pronto posible, a más tardar el viernes, sábado, para que no tengan ningún problema en que no lograron subirlo y se vean afectados, porque recuerden, como vimos en la diapositiva anterior, el proyecto integrador equivale al 30% de la calificación total del módulo. Una actividad integradora equivale al 7% y el proyecto integrador equivale al 30%. Entonces, ténganlo presente para que no se retrasen en la entrega de sus actividades. Veremos la semana 1, las actividades que van a realizar en esta ocasión. Son 2 actividades integradoras. La primera es Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, es la actividad integradora 2. Como les mencionaba, 2 cuestionarios que son las actividades formativas. Estos hay que responderlos y al finalizar, cerciórense de dar clic en enviar todo y terminar, porque de lo contrario sus respuestas no se guardan y la plataforma no puede otorgarles la puntuación respectiva que se acumula para evaluarles al final. En semana 1 van a realizar la primera práctica de actividad socioemocional, pueden reforzarlo cuando tengan su sesión con la tutora para que puedan resolver eficientemente lo que es el cuestionario socioemocional. También tenemos el foro aprendiendo, ya vi que algunos ya están participando. Si bien este foro es para que expongan las dudas que tengan sobre las actividades integradoras, sobre el desarrollo de estas o sobre alguno de los contenidos, también pueden expresar su experiencia sobre cómo van realizando sus actividades, el saludo, y también para romper el hielo, para poder ir desarrollando los temas, porque son temas que están relacionados con las actividades integradoras. Se exponen ahí una serie de preguntas que pueden irlas contestando para que puedan darles lectura y se les facilite, repito, la elaboración de sus actividades integradoras, porque van a tener más conocimiento acerca del tema u otra información que ustedes ya hayan buscado, distinto a lo que se ve en los recursos de la semana. Los temas que van a emplear en las actividades integradoras son las siguientes. En la actividad integradora 1, ¿sí?, que es Primera Guerra Mundial, van a utilizar específicamente 4 recursos que vienen en la plataforma. Es indispensable que las actividades estén basadas en la información que viene en la plataforma. Si nada más retoman información que viene en internet y no toman la información que está dentro de los recursos de la semana, la puntuación en el aspecto actitudinal y pensamiento crítico se ve afectado porque no están basando la información en los recursos de la semana. Esto también indica que no se le dio lectura y esto también indica que no hay participación dentro de la plataforma. Cuando utilizan ustedes la información de la plataforma para integrarlo en sus actividades, dan a entenderle o demuestran o evidencian al facilitador que ustedes están trabajando conforme a lo que se les está solicitando. Bueno, en la primera actividad van a utilizar el recurso de Segunda Revolución Industrial, de donde van a obtener las características y consecuencias de la revolución industrial, ¿sí?, como son las nuevas formas de organización capitalista, el transporte y los medios de comunicación. En lugar de que se utilice el acero, utilizaron hierro, el vapor por la electricidad, el petróleo por la maquinaria automática. Puntos específicos que deben de obtener para poder identificar las características y consecuencias de la revolución industrial que necesitarán para la actividad integradora 1. También verán lo que es el recurso de la Primera Guerra Mundial, es otro documento en PDF. De esta información, ustedes van a extraer las causas y consecuencias, tanto económicas, sociales, políticas, territoriales, de la Primera Guerra Mundial, información que van a utilizar para su actividad integradora 1. Van a sintetizar y van a seleccionar nada más las ideas principales para integrarlas en una infografía. El otro recurso que también van a leer
y van a utilizar para esta actividad es el imperialismo, porque van a identificar primeramente qué es el imperialismo, qué es el colonialismo, cuáles son los países que fueron imperialistas y cuáles fueron sus colonias y cuáles son también sus características. El otro recurso son los avances tecnológicos, donde también le van a dar lectura para poder identificar y seleccionar ideas relevantes para colocarlas en el producto que van a entregar en esta actividad, que corresponde a una infografía. Ahorita lo vamos a ver más detallado. En la actividad integradora 2, que se denomina periodo entre guerras, para esta actividad van a utilizar tres recursos, ¿sí? El periodo entre guerras, los tipos de crisis económica y los regímenes totalitarios. Permítame tantito que se van a unir. Bien, entonces les decía, también dentro de la plataforma se encuentran estos recursos del periodo entre guerras. Van a darle lectura para poder elaborar un mapa mental que van a integrar en esta actividad con sus respectivos elementos políticos, sociales y culturales. De los tipos de crisis económica, van a identificar lo que son las consecuencias de la Gran Depresión, y del recurso de regímenes totalitarios van a darle lectura a los tres tipos de regímenes para identificar uno de ellos, del cual van a utilizar para generar una historieta. Es el fascismo, el nazismo y el estalinismo. Aunque solamente van a desarrollar uno de ellos, es importante que le den lectura a los tres para que puedan seleccionar y ustedes identifiquen, ustedes decidan de cuál de ellos van a generar el desarrollo y su historieta. Bien, vamos entonces con la actividad integradora 1. En esta actividad vamos a hablar acerca de lo que es la Primera Guerra Mundial, el cual fue un conflicto bélico en donde se enfrentaron las grandes potencias, ¿no? Este evento sucedió a partir de 1914, termina en 1918. Esta guerra se venía gestando desde el siglo XIX, cuando empezaron los conflictos entre las potencias imperialistas de Europa. También viene gestándose desde la primera revolución industrial, con el desempleo, con el descontento de la población, y también por la competencia por incrementar el mercado de las materias primas, el aumento de la manufactura de la revolución industrial, como les mencionaba, y a la colonización de nuevos territorios que elevaban el desarrollo económico. El producto que van a entregar en esta actividad es una infografía, en donde van a integrar 4 puntos dentro de una sola infografía. Se los digo tal vez así de manera recalcada, porque a veces suelen generar 4 infografías porque son 4 puntos, y no, lo correcto es elaborar una sola infografía, y en esa infografía van a colocar los 4 puntos que se mencionan. El primer punto son las características y las consecuencias de la Segunda Revolución Industrial. El segundo punto, las características de 3 países que fueron potencias imperialistas. El tercer punto, las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, tanto sociales, políticas y territoriales. En el cuarto punto se van a colocar los avances tecnológicos, y aquí en la parte derecha de mi pantalla tengo un ejemplo de una infografía. ¿Sí? Seleccioné esta porque está dividida aquí es en 3 partes, ustedes la van a dividir en 4. La infografía debe de
les repito, de estar en una sola hoja los 4 temas. La infografía debe de contener un título, ¿sí? La información más relevante que encuentren de cada punto, ¿sí? Por ejemplo, en el primer espacio, después del título, perdón, en el primer espacio van a colocar el título de Segunda Revolución Industrial y colocan características y consecuencias. En una segunda sección de su misma hoja van a colocar potencias imperialistas y sus colonias, y de este lado o en algún espacio, dependiendo de su creatividad, colocan las características. Vamos a leer las potencias imperialistas, seleccionar 3 países que fueron imperialistas, y esos son los que van a colocar acá con sus características en una segunda sección. En una tercera sección van a colocar como título Primera Guerra Mundial y colocan causas y consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales. Vamos ahorita a ingresar a los recursos para que lo vean. En una cuarta sección, aquí son 3, pero son en una cuarta parte, van a colocar los avances tecnológicos que se sucedieron en este periodo. En este periodo estamos hablando a partir de la Segunda Revolución Industrial hasta la Primera Guerra Mundial. Es importante también que en la infografía coloquen las fuentes de información en la parte inferior y su nombre. ¿Por qué les repito esto? Porque ustedes deben de evidenciar que es un producto elaborado por ustedes y no descargado de las aplicaciones que existen o de internet. Entonces colocan su nombre y el facilitador se podrá observar si realmente han leído la información de los recursos de la semana, puesto que los van a implementar dentro de su infografía. Vamos a ingresar. Aquí hice una plantilla. Ustedes pueden utilizar la aplicación que deseen, lo pueden hacer en Canva o en alguna otra aplicación que conozcas que se les haga fácil, que ya la hayan utilizado y les sea práctico. Y si no, lo pueden hacer en Word como lo tengo acá. No sé si ya la pueden observar. Si no, ahorita va a aparecer. Es importante que sea en Canva o en otra aplicación, o sea en Word, al finalizar deben de guardarlo en un formato PDF, ¿sí? En lugar de darle .doc, deben de darle guardar con extensión PDF, puesto que así se les está solicitando. Ok, ahí apareció. Repito, entonces es importante, se baja mucho la puntuación cuando entregan su documento en Word o en Canva o nada más entregan el enlace. Deben entregarlo en formato PDF. Por ejemplo, en el aspecto cognitivo, ahorita lo vamos a ver si nos da tiempo, en el cognitivo nos dice que si guardó o que si entregó su producto en PDF o en un documento PDF, tal como se solicita, y a veces de 40 puntos baja hasta 28. Entonces no se arriesguen porque a veces elaboran unas infografías bien padres y por no guardarlo en formato PDF baja su calificación, y a veces me da así bastante pena disminuirlo, pero pues así lo marca la rúbrica. Entonces, por favor, guárdenlo en un formato PDF. Eviten hacerlo en PowerPoint, es más complicado, aunque también trae plantillas algunas versiones. Si pueden utilizar las versiones de la plantilla de infografía de PowerPoint, también pueden hacerlo. Al finalizar, guardan con .pdf. Vamos a verlo aquí en Word. La manera en que hice yo esta infografía aquí,
si observan, es una sola hoja y en esta hoja integré los 4 puntos. Primeramente lo que tienen que hacer es seleccionar que la hoja no sea tamaño carta, sino la más grande. Lo tenemos aquí en disposición. Se van a la parte que dice tamaño y aparecen los diferentes formatos. Seleccionen el que diga el tamaño tabloide, que es el que yo tengo acá. Bueno, aquí no me aparece el nombre, nada más me aparece los tamaños, las medidas. Elijan el más grande, aquí está, ¿sí? El más grande. Normalmente dice tamaño tabloide. ¿Por qué esta hoja? Porque así quedaría en una sola y pueden integrar los 4 espacios. Por ejemplo, acá les dije que la infografía debe de tener un título. Vamos a suponer que yo le quise poner Primera Guerra Mundial como título, ¿no? Entonces aquí coloco el título. Aquí yo retomé una imagen de internet y lo coloqué, nada más recorté y coloqué lo que son las letras para colocar como título. Pueden hacerlo también. Mi primer punto, el que tengo que desarrollar, es la segunda revolución industrial. Recuerden que van a colocar sus características y sus consecuencias. Aquí yo también busqué una imagen que dijera segunda revolución industrial, la amplié y sobre la imagen yo le doy insertar texto. O bien utilizo cuadros de texto, aunque si utilizo cuadros de texto me distorsiona porque me va a aparecer ahí el cuadro, pero bien pueden darle clic sobre la imagen y le dan editar texto. Así aparece el texto como si fuera parte de la imagen. ¿Qué van a buscar sobre la segunda revolución industrial? Sus características y sus consecuencias. Entonces nos vamos a la información en la plataforma sobre la segunda revolución industrial. La tenemos acá. Vamos a buscar características, le dan lectura a lo que es la revolución industrial, cuando inició, ¿sí? Buscan sus características, aquí las tenemos, características de la revolución industrial, los conocimientos científicos se aplicaron a las actividades productivas, se adoptaron nuevas formas de organización. Como ven que es bastante información y solamente lo tienen que colocar en un pequeño espacio, lo que ustedes van a hacer es darle lectura y solamente identificar ideas principales, ¿sí? En un solo renglón, hacer, por ejemplo, que viene en 3 renglones, hacerlo en uno, ¿sí? Sintetizando, identificando ideas principales, pueden hacerlo con sus propias palabras, denle lectura y háganlo en una sola línea. De esta manera colocan las características de la revolución industrial. Tiene más información aquí, denle lectura a todo esto, identifiquen 4 o 5 características que son las que van a colocar aquí en su infografía. También les pide que coloquen las consecuencias de la segunda revolución industrial. Seguimos con el mismo documento y ahora vamos a buscar lo que son las consecuencias de la segunda revolución industrial. Tenemos aquí progresos esenciales de la época. Si es un progreso, podría ser una consecuencia de la segunda revolución industrial, ¿no? Podemos colocar alguno de estos y también tenemos acá que se estableció la igualdad, sin embargo, solamente quedó en papel, porque realmente hubo mayor desigualdad económica, se establecieron las clases sociales, esa es una consecuencia. Aquí tenemos otras más, como la disminución de la tasa de mortalidad, explosión demográfica debido a la mejor alimentación, movimientos migratorios. Sí, aquí hay más, podemos darle también lectura. Se establece la igualdad ante la ley, pero solo, como les mencioné, solo en papel, pues en la vida cotidiana las desigualdades continuaron. Solo una pequeña parte de la sociedad se benefició del desarrollo económico, aumentaron las riquezas para pocos,
los trabajadores asalariados vivían miserablemente. En la industria se instalaron nuevos cargos y oficios de obreros, empleados administrativos. Otra consecuencia es el sistema bancario, se incidió más en incrementarse una mayor banca, pero los pequeños desaparecieron, ya no eran competencias para los bancos más desarrollados. Surge un personaje que es Karl Marx, que empieza a difundir ideas sobre la aparición, bueno, aparecieron los sindicatos que defendían los derechos laborales. Toda esta información la van a convertir en líneas, en ideas cortas, para colocarlas como consecuencias en esta sección, ¿sí? Recuerden que tienen un pequeño espacio, y en ese pequeño espacio ustedes van a colocar acá las consecuencias de la lectura que hicieron. Identifiquen 4, 5, 6 consecuencias y eso colóquenlo en esta parte. Y así terminan el primer punto de su infografía, colocando sus características y las consecuencias de la segunda revolución industrial. El segundo punto que deben de integrar en esta infografía es el imperialismo y el colonialismo, ¿sí? Entonces, lo que me está pidiendo acerca del imperialismo es que identifique 3 países que fueron potencias imperialistas y sus características, y también mencionar sus colonias. Entonces, lo que tenemos que hacer es ingresar a el recurso que dice imperialismo. Y aquí vamos a ver, ¿sí? Denle lectura a todo. Sin embargo, aquí tenemos la parte de los imperios, porque me está pidiendo que se establezcan los tres países imperialistas. Tenemos que fueron Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Esos fueron los grandes imperios en esa época. Se van a seleccionar ustedes nada más 3 de ellos y van a colocar sus características. Aquí tenemos desglosado por imperio, sus colonias y sus características, ¿sí? En este cuadrito. Entonces, de esta parte es donde van a ustedes a extraer la información. Vamos a suponer que eligen Gran Bretaña, le dan lectura a lo que son sus características, solamente extraen la idea principal, y luego mencionan lo que son la ubicación de sus colonias, o algunas colonias así de manera relevante, nada más, una de cada continente. Lo seleccionan y eso es lo que van a colocar en esta sección. Por ejemplo, aquí yo puse en este cuadrito Gran Bretaña, Francia, Alemania. Son los 3 países que seleccioné. Establecí nada más ideas principales acerca de las características de Gran Bretaña, y aquí abajo establecen sus colonias. De igual forma van a hacerlo para otro país que ustedes hayan identificado. Tenemos aquí también a Francia, sus colonias y sus características. Alemania, sus colonias y sus características. De igual forma para Rusia, para Italia, para España, Portugal y Estados Unidos. Entonces, de este cuadrito es de donde ustedes van a extraer la información. No copien y peguen. Denle lectura y ustedes identifiquen la idea principal para colocarlo en este espacio que ustedes ya deben haber creado. Este solamente es un ejemplo. Ustedes pueden darle el formato de acuerdo a su creatividad. Yo lo estoy haciendo y se los estoy mostrando de esta manera para ver que también se puede hacer en Word, y en el caso de que no tengan descargada la aplicación de Canva o se les dificulte utilizarla, ¿no? Entonces, con este punto ya hicimos el 2, que tenemos segunda revolución industrial, y ya tenemos las características de 3 potencias que fueron imperialistas, con sus respectivas colonias y mencionando sus características. 2 puntos. Vamos con el tercer punto. El tercer punto me dice que establezca las causas y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial.
Coloco aquí en mi título sobre que voy a hablar ahora en este espacio sobre la Primera Guerra Mundial, y coloco un espacio para colocar las causas y en otro espacio sus consecuencias. ¿Qué tengo que hacer ahora? Irme al archivo de Primera Guerra Mundial. Es un archivo en PDF que también está en plataforma. Le dan lectura, aquí dice cuándo inició, cuándo terminó, aquí vienen sus antecedentes, ¿sí? Y aquí viene, dice, debido a factores que se describen a continuación. Aquí vienen los antecedentes económicos, militares, ideológicos. Los conflictos previos, el detonante, las alianzas, la cronología del conflicto. Aquí están las consecuencias, ¿sí? Estos son los antecedentes, ¿sí? Tanto económicos, militares, ideológicos. Ustedes los pueden retomar de aquí. Si observan, copié yo, de hecho, aquí las imágenes, porque me está mencionando que estas fueron las causas, ¿sí? En donde los imperios buscaban conquistar más territorios, buscaban la producción de armas, también querían difundir las ideologías nacionalistas. Fueron motivos por los cuales se inicia la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, hubo un conflicto en específico que fue el detonante, pero ahora sí que solamente fue el pretexto porque ya venían gestándose desde antes, ¿no? Este fue nada más el asesinato del archiduque Fernando Francisco, en donde todo fue planeado y fueron acusados para que pudieran declarar la guerra, ¿no? Donde Austria le declara la guerra a Serbia, Rusia defiende Serbia, Alemania le declara la guerra a Rusia, y así se crean las alianzas para esta Primera Guerra Mundial. En la parte de abajo vienen las consecuencias, como pérdidas humanas, pérdidas económicas, cambios políticos, cambios sociales. ¿Sí? De pérdidas humanas pueden decir, murieron más de 9 millones de militares, ¿sí? O hacen la suma de todo esto, más de 17 millones de personas, ¿no? Pérdidas económicas, en lugar de desglosarlo, ustedes lo van a integrar en una sola frase. Pérdidas económicas supuso el 30% de la riqueza en Francia, 32% de la riqueza en Inglaterra. Intégrenlo en una sola, en un solo porcentaje, las pérdidas económicas que representaron para todos los países. Los cambios políticos, como el hecho de que Europa pierde protagonismo mundial, o los cambios sociales, como la incorporación de las mujeres al mundo laboral, puesto que los esposos pues iban a la guerra, eran o muchos murieron, la mujer era la encargada del hogar y que tenía que trabajar para poder mantener a sus hijos. Fueron parte de las consecuencias. Entonces, si observan, en sus recursos tienen la información que van a utilizar para crear su infografía. Ya tenemos entonces el primer punto, segundo, el tercero con la Primera Guerra Mundial, y el cuarto punto les dice que establezcan los avances tecnológicos en el siglo XIX. De igual forma, nos vamos aquí en avances tecnológicos, tecnocientíficos del siglo XIX. Seleccionan aquí viene una cronología de los avances, una línea del tiempo. Seleccionan ustedes los que deseen, sintetizado, y colocan en su infografía parte de estos avances. Y así tenemos, si observan, en una sola hoja los 4 puntos, y al final nada más hagan una cinta para colocar las referencias. Es importante también en el aspecto actitudinal, en su rúbrica dice que deben de especificar las referencias. Si tomaron información solamente de sus recursos de la semana, pues colóquenlo aquí, referencien esos recursos. Si utilizaron las imágenes de internet, también referencien de dónde tomaron esas imágenes. Coloquen también en la parte inferior su nombre, el nombre del estudiante, para que puedan evidenciar que el trabajo lo hicieron ustedes.
Con esto terminamos la actividad integradora 1. No sé si deseen hacer preguntas ahorita o al final, después de que explique la actividad integradora 2. Ustedes me dicen si continúo. Buenas tardes, maestra. Dime. Bueno, yo me conecté un poquito tarde, pero sí alcancé a captar todo lo que dijo de acuerdo a lo que va a llevar la infografía. Ajá. Nada más quiero corroborar si no hay problema que lo haga yo en Word y de ahí convertirlo a PDF para poderlo enviar, ¿verdad? Exacto. Ya una vez que terminamos acá la infografía, al momento de guardarlo, Ajá. ya nada más le dan guardar como, y en el segundo no me aparece acá en la pantalla, no me llevó a Word. Pero en donde le das guardar como, en la parte de abajo donde colocas el nombre de la actividad, ahí está. Ah, ok. Vamos acá. Archivo. Guardar una copia, vamos a suponer. En esta parte que dice documento de Word, ya, en la parte de arriba dice el nombre, colocas el nombre de la actividad, ¿no? Con la nomenclatura que se especifica. Y en documento de Word hay una parte que despliegas el menú y la parte que dice PDF. Le damos guardar y me va a convertir mi documento a PDF. Y ya guardado en PDF es el documento que se va a compartir a la plataforma. Ah, ok. Sí, y nada más. Sí. Nada más era mi duda esa. Muchas gracias. Sí, Antonio. También quien lo haga en Canva, de igual forma lo tiene que pasar a formato PDF y es el que debe de estar subido a plataforma. Ok. Buenas tardes, ¿tienes alguna integradora 1? No, sería todo más. Okay, Muchas gracias. Bueno, voy a entonces a empezar con la actividad integradora 2. En esta actividad, que es un poquito más elaborada porque son 3 puntos que deben de integrar. Esta actividad se denomina periodo entre guerras. Vamos a profundizar específicamente acerca del periodo que existe una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial y antes de que inicie la Segunda Guerra. Es decir, que este tiempo o este evento empezó a partir de 1918 y termina en 1939. En el lapso de estos sucesos, hubo una inestabilidad como consecuencia de los problemas que no se resolvieron en la Primera Guerra Mundial y durante la detonación de Destacaron la crisis económica mayor que hubo en Estados Unidos, que es la Gran Depresión. Esto sacudió a los países imperialistas, se desarrollaron regímenes totalitaristas y otras series de eventos que también se dieron en este periodo. Se va a analizar en específico para poder integrar 3 productos en un solo documento. Esta actividad sí se va a realizar en un documento en procesador de texto y no es necesario convertirlo a PDF. Pueden subirlo con esa extensión, ¿sí? Van a entregar primeramente un mapa mental. En el mapa mental se van a exponer las características del periodo entre guerras con sus respectivos elementos políticos, sociales y culturales. En un segundo punto es un resumen de media cuartilla sobre el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión. La Gran Depresión es uno de los eventos que se dieron en el periodo entre guerras. Es la gran crisis en Estados Unidos y para ello deberán revisar el video que viene ahí en las instrucciones de YouTube, que se llama El Crack del 29 y la Gran Depresión. En base a ese video, ustedes van a realizar el resumen con
de media cuartilla y es lo que van a colocar. Procuren no retomar información de internet, ya la conocemos y podemos identificarla, y así no pueden, no se identifica que ustedes hayan obtenido el aprendizaje aunque lo hayan hecho. Por eso pido que realmente vean el video. Está muy interesante, muy creativo, no está aburrido, y de ahí retomen las ideas para colocar o para realizar su resumen. En un punto 3 van a generar una historieta. Pueden utilizar también la aplicación específica para ello, o lo pueden hacer en Word, como se les facilite. En la historieta van a elegir uno de los regímenes que van a ver 3, que es el fascismo, el nazismo y el estalinismo, y una vez que ya los hayan leído, eligen uno de ellos, y cuando ya los hayan elegido, van a buscar cuáles son las características del líder y las características del gobierno. Hay información dentro de la plataforma, pero viene poca información sobre las características del líder, entonces pueden buscar información adicional. Recuerden que al final lo van a referenciar. Pasamos, aquí ya tengo una plantilla sobre la actividad integradora 2. Recuerden colocar sus datos de presentación en la primera hoja. Y en la segunda, pues empezamos con lo que es el mapa mental. Les pide características del periodo entre guerras con sus respectivos elementos políticos, sociales y culturales. El mapa mental existen como Gocon QR que pueden, es una aplicación para realizar mapas o esquemas. Pueden utilizar el Minmap también, si se les facilita, y después copian la imagen y la pegan aquí en su documento, o bien lo pueden hacer aquí en Word. Aquí, por ejemplo, yo busqué una imagen que decía periodo entre guerras, lo coloco acá, y estas flechitas las voy haciendo con aquí con insertar y formas. Aquí tengo formas, puedo colocar las diferentes figuras, las líneas con flechas, o bien también puedo utilizar Smart Art en matriz, y puedo utilizar alguno de estas plantillas que vienen acá, la que ustedes elijan. Yo aquí lo hice de esta manera para representar el mapa mental. Un mapa mental es distinto a un mapa conceptual. En un mapa mental, lo principal es que establezcan ideas cortas y también incluyan imágenes. Vamos a ver entonces las características del periodo entre guerras, según la información que tenemos aquí en la plataforma. Tenemos 4 características principales, que son, está aquí, periodo entre guerras, ¿sí? Que es primeramente lo que es la reconstrucción de Europa. Una vez que finaliza la Primera Guerra Mundial y surgen los tratados, con el Tratado de Versalles en especial, el cual quedó muy inconforme Alemania. Sin embargo, reconstruir este continente fue bastante grande, porque pues quedaron devastados muchos países, ¿no? Esta es una característica, le dan lectura de cómo, en qué posición quedó Francia, en qué posición quedó Inglaterra, Italia, que aunque formó parte de la coalición ganadora, no obtuvo los territorios que deseaba, y su población no obtuvo compensación por los daños sufridos. Alemania, como les mencioné, fue el gran perdedor de la guerra. Carecía de una base política, porque se había desintegrado como imperio. Fue el que inició y fue el que perdió, ¿no? Se enfrentó a graves problemas, como con la inconformidad por el Tratado de Versalles, empezaron las huelgas, hubo una hiperinflación. Ante este panorama, en las elecciones de 1930, las votaciones se inclinaron hacia el partido nazi, en el que Hitler era la alternativa para estabilizar la situación. Sí, la situación que hubo en el país hizo que se
dirigieran hacia un líder que estaba renaciendo en ese momento y que le brindaba esperanzas a la población. Esta es la primera característica, la reconstrucción de Europa. Identifican ahí características de esta parte y lo colocan en su mapa mental. Por ejemplo, aquí yo coloqué en el primer desglose, reconstrucción de Europa, colocan ideas principales sobre este evento, sobre esta característica, y principalmente coloquen imágenes. El otro punto es el imperialismo japonés, cómo Japón se fue extendiendo, cómo Japón fue invadiendo varios territorios y para dirigirse a la conversión de una potencia mundial. Sí, el líder que era Hirohito tomó el trono, y lo que agudizó la represión y los movimientos democráticos, estimuló la política militarista, sus planes fueron expansionistas y esto nos llevó a la Segunda Guerra Mundial. Otro punto que también podemos poner es la Gran Depresión. También coloqué acá, aquí la Gran Depresión. Leen e identifican sus características, ¿sí? De manera general, porque en el caso de la Gran Depresión, ustedes pues van a hacer su resumen como segundo punto. De manera general, nada más identifiquen las características y las colocan en un tercer punto. También tenemos Estados Unidos y los años felices. Antes de la gran crisis, Estados Unidos tenía un estado de bonanza, un estado económico muy bueno, ¿sí? Pero se creó una gran burbuja, todo salió de control, y por eso es que surge la crisis del 29, o lo que se denomina como la Gran Depresión. Sin embargo, es bueno que se hable lo que sucedió antes de la crisis, y para ello damos lectura a este apartado, que es Estados Unidos y los felices años 20. Determinan sus características, identifican ideas principales y las colocan junto con imágenes en un cuarto punto. Tenemos aquí los 4 puntos para que los desarrollen con imágenes e ideas principales. Y esto es un mapa mental. No elaboren mapa conceptual, no coloquen mucha información porque ya deja de ser un mapa mental. En un segundo punto, que es el resumen, pues es el desarrollo y las consecuencias de la Gran Depresión. Van a visualizar el video que viene dentro de las instrucciones en este punto, donde dice elaborar un resumen en base al video tal. ¿Sí? Ustedes ven el video, en base a ese video generan un resumen de media cuartilla y lo colocan en este espacio. En un tercer punto van a colocar una historieta que ustedes van a crear. Yo aquí coloqué una historieta copiada de internet, nada más para mostrarles el formato. En la historieta ustedes van a primeramente elegir uno de los regímenes. Si eligen, por ejemplo, el nazismo, es un personaje que va a estar hablando acerca de Hitler, ¿no? Por ejemplo, quién es Hitler, cuáles son sus características, dónde nació, cuándo nació, qué es lo que hizo, cómo es, ¿sí? Sus características relevantes, cuándo murió, cómo murió, pero también van a hablar acerca de su partido. Vamos a ver acá, lo tenemos también en regímenes totalitarios. Aquí tenemos los 3, estalinismo, nazismo y fascismo. Por ejemplo, vamos con nazismo, aquí tenemos a Adolf Hitler, tenemos que tenía un partido único, que es el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Aquí vienen algunas características acerca del partido, ¿sí? Su bandera, su emblema, aquí viene también que su ideología política, la economía, la sociedad, violencia, ¿sí? lo que surgió en ese entonces. De aquí pueden tomar la información para convertirlo en un diálogo entre personajes o en un monólogo que pueden ustedes colocar dentro de una historieta.
Recuerden hablar acerca de las características del líder. Si vamos a suponer que están en una clase y oye, ¿cómo te fue? Pues mal, porque voy a presentar un examen en donde tengo que hablar acerca del nazismo, ¿no? Ya le empieza a explicar ella acerca de qué es. Ya va a depender de la creatividad de cada uno de ustedes, cómo forman el diálogo entre los personajes utilizando la información. Finalmente, colocan las fuentes de información y eso sería todo en la actividad integradora 2. ¿Sí? Pueden también utilizar el fascismo. Si utilizan el fascismo, el líder es Benito Mussolini. Si aquí no viene cuándo nació, cómo murió y detalles específicos acerca del líder, pueden buscar en fuentes adicionales y recuerden referenciarlas. Aquí viene sobre el fascismo, su emblema, su bandera y también aquí su ideología, su economía, la sociedad y la violencia. Es importante que le den lectura a los tres, tanto al fascismo, al nazismo y al estalinismo, para que identifiquen tanto las diferencias como lo que tienen en común cada uno de estos tres líderes y estos tres partidos que surgieron a raíz de los problemas o de la inconformidad que se venía presentando posterior a la Primera Guerra Mundial. Entonces, en este documento, en la actividad integradora 2, los 3 puntos los van a integrar en un documento en Word y ese es el documento que van a subir a plataforma. Recuerden también que deben de guardar su documento con la nomenclatura indicada, que es su apellido, su nombre, el módulo, la semana y la actividad que corresponde. Con esto finalizamos la explicación de las actividades y pasamos a la sección de preguntas. César, no sé si tengas alguna pregunta al respecto de la elaboración de las actividades. No, muchas gracias, todo quedó muy claro. Perfecto, César. Ana. No, maestra, muchas gracias. Muy bien. Antonio, con esta segunda actividad, ¿alguna pregunta? No, maestra, todo quedó claro también para mí. Muchas Perfecto. gracias. Muy bien. Laura. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, pues terminaríamos la sesión. Sin embargo, al momento de realizar las actividades, a veces nos surgen o nos genera algunas dudas, vaya la redundancia. Pueden ustedes escribirme con toda la confianza, escribirlas en el mensajero o en el foro Aprendiendo. Voy a tratar de estar al pendiente. Como les mencioné en el mensaje de bienvenida, normalmente me conecto de 6 a 8 de la tarde, de lunes a viernes. Sin embargo, si ustedes elaboran sus actividades en la noche, en la mañana, temprano, a la hora que ustedes lo puedan hacer, y en ese momento surge la duda, en ese momento escríbanme. Si tengo la disponibilidad o la disposición y puedo contestar en ese momento o en cuanto me llego, en cuanto me dé cuenta, lo voy a hacer. No necesariamente contesto hasta mi horario en el que me conecto. Puedo responderles antes y pues ya ahora sí que en el último de los casos, en el horario en el que me conecto. Sin embargo, si veo que es muy urgente y que ya están elaborando sus actividades y es un horario en el que estoy ya disponible y me di cuenta del mensaje, lo voy a responder. Entonces, sería todo.
Quedo al pendiente y que tengan una excelente semana. Muchas gracias igualmente. Es que tengo- Gracias, maestra. Gracias.